Muchas gracias, querido Abraham. Yo encantadísima de atender tu invitación para poder colaborar en este propósito que tú tienes y que es poder transformar la educación. Entonces, créeme que para mí siempre es un placer poder acompañarlos y estar con nuestros maestros y maestras en un día viernes, ¿no? Qué bien aprovechado, digo yo. Hemos decidido asistir a esta sesión que nos permite la maravillosa tecnología, porque si no fuera por la tecnología, no fuera posible estar esta noche acá, pero estamos reunidos de todo el país, entiendo, maestros de todo el país, para hablar de un tema tan fundamental, tan importante como es la escritura y la escritura a partir de los maestros. Entonces, muchas gracias, Abraham, gracias a Psicoeducativa por la invitación. Y bueno, aquí arrancamos, queridos colegas. Y yo no soy maestra, pero eh, trabajo en educación hace ya muchos años, entonces me voy a permitir decirles colegas esta noche. Muchas gracias por su asistencia y por dedicarle estas horas a este tema tan importante donde yo pretendo de pronto no enseñarles nada, créanme, pero sí habré hecho algo en cada uno de ustedes si he logrado simplemente motivarlos a que tomen conciencia, más conciencia sobre la competencia lingüística y de comunicación que debemos trabajar como maestros, ¿sí? Como decía Abraham, hoy está sobre la mesa y además de manera muy polémica el tema de la actualización curricular. Y una de las líneas o de las áreas del conocimiento que más se ha trabajado en esta actualización curricular es precisamente el área de comunicación y lenguajes. Ustedes deben saber, yo he vaciado todos esos contenidos a una malla curricular para entender la propuesta y ahí advierto que esta es el área de conocimiento más fortalecida. Y no solamente fortalecida con la incorporación del idioma originario y del idioma extranjero, ¿no? Que es el inglés, sino también con el tema de talleres, ¿no? Y de contenidos que vienen a complementar la secuencia curricular, ¿sí? De esta área. Entonces, hay un avance cualitativo, creo yo, importante, que tenemos que mirarlo con atención y estar, pues, queridos colegas, a la altura de esta exigencia, ¿sí? Toda actualización curricular tiene sus puntos débiles, pero también tenemos que tener la capacidad, creo yo siempre, de mirarle la parte más positiva y una oportunidad, ¿no? Tomarlo esto como una oportunidad para aprender, para seguir aprendiendo, para crecer como profesionales y para tener dominio de nuestro trabajo, que es la gestión en aula, ¿no? La gestión educativa en aula. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. He preparado una presentación que la voy a compartir ahora con ustedes. Yo no los estoy viendo en este momento, pero si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen y que para eso estamos, para responderlas, ¿sí? Antes de que se nos vaya, no esperemos a preguntar al final. Entonces, simplemente me interrumpen, ¿sí? Va a ser un gusto poder responderles, ¿de acuerdo? Bien, le hemos llamado elaboración de artículos educativos y científicos para maestros. Vamos a achicar esto. Ok. Es más, lo vamos a achicar más. Ok. Bien, colegas, ¿qué pretendo hacer esta noche en esta sesión? Desarrollar en ustedes algunos criterios técnicos
para que puedan elaborar artículos educativos y científicos, ¿sí? Los artículos educativos no son necesariamente científicos, pueden ser científicos, pero eso lo hablaremos más adelante. Identificar las diferencias entre un texto académico científico del no científico, ¿sí? Proponer algunas temáticas para escribir sobre educación, porque de pronto lo más difícil es que se nos ilumine y digamos, ¿y sobre qué escribo? ¿No? ¿Sobre qué tendría yo que escribir? ¿Sobre qué puedo escribir? Si mi vida finalmente es dar mi materia, dar mi asignatura, dar clases, ¿no? Que mis estudiantes, que mi práctica. Entonces, ¿de dónde voy a escribir? ¿De dónde voy a sacar las ideas? Bueno, yo les voy a proponer algunas. Reflexionar sobre la importancia de que los maestros escriban, la importancia para sus alumnos en primer lugar, la importancia para la institución, para la escuela, la unidad educativa donde trabajan, la importancia para su comunidad y la importancia para el país, ¿sí? ¿Cuál es el aporte? ¿Por qué debería escribir un maestro? ¿Por qué tendría que escribir? ¿No? Entonces, de eso vamos a hablar, colegas, esta noche. Y vamos a partir haciendo una contextualización y comentando algo que realmente preocupa porque resulta que Bolivia escribe muy poco, ¿sí? Investiga, produce muy poco, eso lo sabemos, y por muchas razones, razones incluso culturales, históricas, ¿no? Se dice por ahí que no somos una sociedad, ni siquiera la latinoamericana, muy dada, muy proclive a escribir, ¿sí? Somos unas sociedades que se han desarrollado más de manera oral, ¿no? A través de la oralidad, ¿de acuerdo? No a través precisamente de la documentación. Entonces, no tenemos mucha cultura y mucha historia y mucha costumbre de escribir. Y bueno, son otras las razones también, ¿no? Entre ellas la económica, y justamente de eso vamos a hablar. Dice, la escasa producción científica en Bolivia. Y hay este dato, en el contexto mundial, Latinoamérica alcanza al 4% de la producción científica. Eso es lo que les digo, es una cualidad latinoamericana, siendo Brasil el país que más aporta, ¿no? Con el 50%. De ese 4% tan chiquitito, el 50% se lo lleva el Brasil. Entonces, solo al resto de los países latinoamericanos le corresponde el 2%. Esto es terrible. Quiere decir realmente que desde Latinoamérica se produce muy poco en comparación del resto de los países. Fíjense ustedes, ¿no? Y Bolivia, ahí está al medio, Bolivia contribuye solo con el 0,3% de la producción científica latinoamericana, ¿no? No llegamos al 1, colegas. Entonces, en definitiva, esta es una situación muy preocupante. ¿Y cuál es la importancia entonces que los maestros escriban? Porque si los maestros escriben, los estudiantes también van a escribir. ¿Por qué? Porque los maestros son inspiración, los maestros son ejemplo, los maestros son como los segundos papás, mamás en la casa para los estudiantes. Los estudiantes se inspiran muchas veces en su maestro. Si su maestro es malo, se enojan, se frustran, se alejan. Si su maestro es bueno, lo admiran, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es para mí tan importante que el maestro pueda, de manera natural y de manera recurrente, ¿sí? Es decir, cada cierto tiempo, poder decirles a sus estudiantes, hoy vamos a analizar este texto que yo he escrito. Colegas, no se escucha nada, se corta la señal aquí. No sé si es de mí nomás o es de ustedes igual. Está bien, el audio debe ser problema de ella, su internet. Después aquí yo estoy copiando bien.
Ok, yo por si acaso le voy a aumentar el volumen y voy a tratar de hablar más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, ese para mí, créanme, es el punto más importante, el ejemplo, ¿sí? Ahora, claro, poder escribir en un periódico o en una revista, ¿no? Y mejor si es en una revista importante, ¿no? Que se llaman las revistas indexadas, las revistas científicas. Eso pues ya es mucho, ¿no? Wow, imagínense para un estudiante que su maestro haya publicado un artículo científico, es algo increíble, ¿no? Es mucha más la admiración. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de que los maestros son referentes, son ejemplo a seguir de nuestros estudiantes, ya es suficiente, ya justifica por demás de que nosotros hagamos el esfuerzo para poder escribir, queridos colegas. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar estos índices, este porcentaje y esta situación? Repito, la producción científica en Bolivia aporta con el 0,3% a la producción científica mundial. No sé si lo han notado, pero cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la universidad, todo lo que leía era de afuera. Y no está mal, para nada, no está mal. Pero también hubiera sido bueno tener un equilibrio y poder acceder a producción científica propia, es decir, boliviana, de autores bolivianos que te hablen de tu contexto, o a partir de tu contexto una mirada hacia afuera, ¿no es cierto? Pero hemos leído a chilenos, argentinos, mexicanos, colombianos, norteamericanos, autores europeos, ¿sí? Y hemos aprendido nuestra formación y nuestra educación a partir de estos teóricos y lo seguimos haciendo, ¿no? Es más, cuando nos han enseñado, por ejemplo, metodología de la investigación, yo siempre me he encontrado con autores, con intelectuales internacionales. Pocas veces o casi nunca he utilizado a autores bolivianos, ¿no? Les estoy hablando de hace 25, 30 años atrás. Y ciertamente debo decir también, y debo tener una mirada más positiva, ¿sí? Más optimista. Esto está cambiando, colegas, para bien, ¿no? Y yo tengo la esperanza, porque no podemos como educadores nunca perder la esperanza de que vamos a seguir todavía mejorando más. Y cuando un ministerio viene y en una actualización curricular nos dice que va a fortalecer el área de comunicación y lenguajes, que ha hecho la implementación de talleres de redacción, de escritura, de ortografía, ¿no? Y refuerza las unidades de contenido con estos talleres, quiere decir que estamos muy bien. Quiere decir que estamos muy bien. Cuando agarra y pone como unidad de contenido temático la investigación cualitativa y cuantitativa. Ese es un tema nuevo de esta actualización curricular. ¿Y dónde la pone? La pone en el área de comunicación y lenguajes. Yo digo, creo que se ha confundido, creo que están mal, pero después me doy cuenta y digo, qué bien, ¿no? Qué bien que desde el área de los lenguajes, del lenguaje, ¿sí? Se analice y se aborde el tema de la investigación cualitativa. Porque una de las grandes debilidades de los estudiantes y de los profesionales es justamente el análisis y la investigación cualitativa, ¿no? Eso les digo como experiencia muy personal. Nuestros profesionales no tienen muchas habilidades para escribir, porque no tenemos la costumbre de escribir, porque no escribimos y no publicamos. Si no escribimos, es más difícil publicar. Entonces, que desde pequeños empecemos a formar este hábito, porque así como la lectura es un hábito, la escritura también es un hábito. También es un hábito que hay que cultivar.
¿Y quiénes somos los impulsores de eso? Nosotros los docentes, los maestros, los educadores, ustedes que tienen que machacar y machacar y machacar con la producción, ¿sí? Chicos, lean y escriban, escriban y lean. Ese tiene que ser un ejercicio casi de todos los días, les diré. Bueno, sigamos. Bueno, ahí estamos mostrando que este problema de la falta de producción científica desde Bolivia es porque en realidad tampoco hay políticas públicas, ¿no? Que incentiven, ¿no? Yo creo que hay 1000 maneras de impulsar este tema y una de esas es, por ejemplo, este taller, esta sesión, este encuentro, en el que yo intento motivarles y hacerles dar cuenta y que ojalá llegue el lunes y ustedes tengan una propuesta de trabajo, un proyecto para desarrollar en la escuela, ¿no? En el colegio, con sus colegas de área o de otra área, ¿no es cierto? O con sus estudiantes, Entonces, falta mucho aún para llegar a eso. También es importante que podamos conversar sobre cuál es el perfil del maestro. Ustedes saben que la tecnología, que la pandemia, que la internacionalización de la educación, que este mundo global sin fronteras, ¿sí? Donde se habla tanto de la movilidad de gente, ¿sí? Del intercambio de estudiantes, de la sociedad del conocimiento, de todo aquello, hace que la educación y los educadores, los maestros, tengan que asumir nuevos retos, ¿sí? La dinámica de hace 30 años, cuando nosotros nos hemos formado, de 20 años, cuando nosotros nos hemos formado en la normal, ya no es la misma a la actual, colegas, ¿sí? Hoy nuestros chicos, nuestros estudiantes, se mueven distinto, piensan distinto, articulan distinto, porque tienen en sus manos la tecnología, tienen en sus manos el mundo a un clic, ¿no ve? Nosotros teníamos que ir a la escuela, a las bibliotecas, a sacar información, a prestarnos el libro o a copiar del libro. Hoy eso no existe, ¿sí? Pero a pesar de ese mundo tan hiperinformado, ¿sí? Hay debilidades y hay debilidades de comprensión, porque el mundo se ha vuelto muy rápido, ¿sí? Muy fugaz, muy inmediatista, poco reflexionado y poco profundo. Fíjense ustedes que esto de la profundidad es un problema. Todo se ha vuelto hoy superficial. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser corto, todo tiene que ser fácil de entender. Y eso está afectando también a la educación, ¿sí? Porque cuidado que se aburran nuestros estudiantes, cuidado que se aburran y que se aburran y que se vayan, ¿no? Le tenemos terror al aburrimiento del estudiante, le tenemos terror a la frustración del estudiante y todo se lo ponemos fácil. Entonces, todo se ha vuelto muy superficial. Hoy, todos, incluida yo, obviamente, ¿qué leemos? Titulares, colegas. Porque como que nos da flojera y nos da pereza y ya no tenemos tiempo para leer toda la noticia. Entonces, nos hemos vuelto consumidores de información express, rápida, corta, sencilla, inmediata. Y eso hace que se afecte la calidad de lo que leemos, de lo que consumimos, de lo que comprendemos, de lo que asimilamos y también de lo que producimos. Porque a veces nos autocensuramos y decimos, escribiré cortito, porque si escribo más,
se me van a aburrir y no me van a leer. Entonces estamos en una dinámica un poco terrorífica, ¿sí? Porque le tenemos espanto al aburrimiento. Todo es chiquitito, rapidito, cortito, ¿no? Muchas veces en estos encuentros de Zoom hay gente que dice, no se preocupen, rapidito les voy a contar un cuento, ¿no? Porque tiene miedo a que si no lo hace rapidito, nos aburramos. Y esto hace que ya no tengamos el tiempo que teníamos antes o la predisposición, el tiempo lo tenemos, pero la predisposición que teníamos antes para leer, para agarrar un libro y leer, ¿sí? Hoy ojeamos. Y fíjense que es tan de terror que con mi colega, nosotros estamos escribiendo, estamos trabajando para una universidad y estamos desarrollando contenido junto con docentes, ¿sí? Y estamos guiando a los docentes. Y me he dado cuenta que en vez de poner estudia tal cosa en una instrucción, ¿sí? En una instrucción, en vez de decir estudia, ponemos repasa o ponemos revisa, ¿sí? Y yo le digo a mi colega pedagoga, aquí estamos cometiendo un error, porque estamos obligando a estamos alimentando esa superficialidad. No le tengamos miedo a la palabra estudia, ¿sí? Se tiene que estudiar el texto para poder responder un cuestionario, tiene que estudiarlo, no tiene que revisarlo. Entonces, hasta los verbos que usamos son verbos superficiales, porque le tenemos miedo a la profundidad de las cosas, a la esencia de las cosas, colegas. Entonces, así es muy complicado encontrar gente que realmente quiera profundizar y quiera escribir, porque toma tiempo, porque la escritura y la lectura son ejercicios cognitivos complejos, porque demandan pensamiento, ¿sí? Demandan concentración, algo que nuestros chicos cada vez pierden más. Entonces, por eso es importante el ejercicio de la escritura, porque es un ejercicio que demanda un pensamiento, un desarrollo cognitivo específico que no podemos perder, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la diapositiva, ¿qué les puedo decir? Que hoy el maestro ya no es el de hace 30, 40, 50 años, ni siquiera el de hace 10 años. Hoy es un maestro con la pandemia, ¿sí? Hemos aprendido de manera muy patética, muy rápida, muy violenta, ¿sí? Y un poco a la loca también, experimental. Hemos aprendido que el maestro tiene otros retos. Y uno de esos retos, yo veo que aquí hay dos retos muy importantes del maestro. Uno es crear contenido. El maestro es un creador de contenido. Y la creatividad. Ya no podemos repetir lo mismo que nos han enseñado en la normal o en el instituto o en la universidad. Hoy tenemos que crear, ¿sí? Y más ahora que en noviembre, pocos meses atrás, nos encontramos con inteligencia artificial que ha sido una sacudida para el mundo, pero sobre todo para la educación. Y ustedes dirán, ¿qué debemos enseñar ahora a nuestros estudiantes si todo ya está ahí en el chat GPT, que anda ahí frenando? Yo aparte se lo he traído antes de la gente, me ha hecho una forma. Que ahí anda su versión cuarta, ¿no? Que ya los propios expertos en tecnología no quieren saber, porque dice que es una amenaza a la humanidad. Entonces, colegas, ¿qué les tenemos que enseñar a nuestros estudiantes? ¿Se han puesto a pensar? ¿Ustedes han entrado a chatear con el GPT? Es de locura. Ayer yo he hecho el experimento y le he hecho una pregunta.
que me haga un objetivo general. Le he dado unos objetivos específicos y le he dicho, si estos son mis objetivos específicos, ¿cómo debo escribir? ¿Cómo debe ser mi objetivo general? Y me lo ha hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos enseñarles a nuestros estudiantes? Tal vez ya no a responder, sino a preguntar. Pero en todo caso, lo que tenemos que hacer es enseñarles a escribir. Y yo les cuento que nuestros estudiantes escriben muy mal. Escriben muy mal. Y nuestros docentes y nuestros profesionales también escriben mal. Estoy trabajando con docentes y me encuentro con que saben mucho sobre su materia, ¿sí? Sobre su área, pero no saben escribir sus ideas y no saben llevar sus ideas a un texto, por ejemplo, sobre una actividad de aprendizaje. Yo les digo, ok, este es el tema. ¿Cómo lo conviertes en una actividad de aprendizaje? Entonces, escríbanme unas instrucciones para dar un examen, un cuestionario en línea, en educación virtual. ¿Saben qué me ponen? Lee el texto tantos y responde las preguntas. Así de simple, así de rudo, así de sin sabor, sin olor y sin forma, ¿no? Entonces no sabemos darle sentido, no sabemos enamorar, seducir a nuestro lector. Y en este caso es nuestro estudiante, ¿no? Lee y responde. Entonces, porque no tenemos las palabras, las letras, los significados, las oraciones, no son muy nuestras amigas. No jugamos con ellas. Y eso es lo que tenemos que hacer, colegas. Entonces, tenemos muchos retos a partir de ahora. Tenemos una actualización curricular que más allá de los intereses políticos o ideológicos, ¿sí? Tenemos que asimilarla y tenemos que desarrollarla lo mejor posible. Y el reto está ahí, en escribir. ¿Quién es el profesor que escribe? ¿Sí? ¿Quién es el profesor que escribe? Es el profesor que investiga. Es el profesor que reflexiona. Es el profesor que crea y que crece. Porque eso te da otra visión, te da otro nivel, ¿no? Es el profesor que inspira, ya les expliqué. Y es el profesor que aporta. No se preocupe, señor director, yo voy a escribir. Yo voy a escribir la historia, yo voy a escribir la crónica, yo voy a escribir el reportaje, yo voy a escribir la entrevista, yo voy a escribir el análisis, yo voy a escribir la sistematización. No se preocupe, yo lo hago. Ese tiene que ser el profesor, el que produzca. Ok. ¿Por qué escribir desde la escuela, desde la academia, desde la educación formal? ¿Por qué hacerlo? Porque las experiencias y aprendizajes se deben documentar y compartir. Y ahí yo les quería decir, ¿no? ¿Pero qué voy a escribir? ¿Sobre qué debería escribir? Una de las grandes temáticas por las que uno debería escribir, o sobre las que uno debería escribir, perdón, es sobre su propia práctica docente. Entonces, lo primero que podríamos nosotros proponer a nuestros colegas de área y a nuestro director es hacer, por ejemplo, que los maestros de lenguaje, ¿sí? O de arte, o de tecnológica, o de ciencias,
y hasta de matemáticas, ¿sí? Escriban un textito y publiquen cada mes o cada 3 meses. ¿Sobre qué? Sobre sus prácticas docentes. ¿Sí? Yo he descubierto una nueva teoría sobre cómo escribir, cómo enseñar matemáticas. Hay un estudio que nos habla de tal paradigma y que consiste en fusionar el conocimiento, la naturaleza del conocimiento, la epistemología, ¿no? Con el uso humano, la aplicación humana. A ver, ¿y cómo me va a mí? ¿Cómo enseño yo la matemática? ¿Enseño a partir de un enfoque teórico o un enfoque técnico o uso este nuevo paradigma? ¿Cuál es la diferencia entre las tres cosas, la teoría, la técnica y este nuevo paradigma? ¿Y cómo lo hago yo? ¿Y cómo están aprendiendo mis estudiantes? Ese es un súper artículo. Ese es un súper tema. Reflexionar. Ahora, no se escribe tampoco inspirados o en 5 minutos de inspiración, ¿no? Escribir implica un esfuerzo y una predisposición. ¿Para qué? Para poder investigar, para poder observar, para poder recoger información, para poder comparar, para tener argumentos, para construir argumentos, para organizar. Sí es un trabajo, no es nomás sentarse y escribir cualquier cosa, ¿no ve? Implica un esfuerzo, un previo, un antes, ¿de acuerdo? Pero yo creo que qué rico sería para una institución educativa que con el tiempo podamos hacer un libro con artículos de nuestros profesores, de nuestros estudiantes. Ya, pero primero experimentaremos con nosotros, ¿no? La profesora de lenguaje de 5º básico va a reflexionar sobre su práctica, sobre alguna experiencia, alguna anécdota, algún aprendizaje que contar y la va a contar, ¿no? Entonces ponerse plazos, ese consejo yo les doy para empezar una dinámica como una bola de nieve que vaya creciendo, creciendo, creciendo y que el día de mañana en la escuela pueda tener textos, ¿no? O afiches o separatas, ¿no? O finalmente poder imprimir un libro y de decir, estas son nuestras experiencias y estos son nuestros maestros que escriben. Y a los 5 años hacer que eso se transfiera, esa experiencia y ese hábito se transfiera a los estudiantes y crear un club de escritura, ¿no? Y hacer concursos de escritura, de creatividad, de escritura creativa, qué sé yo. Hay 1000 cosas que se pueden organizar en una escuela para poder motivar, incentivar a la escritura. Porque es la única forma de promover la investigación científica. Porque como les digo, a medida que ustedes van escribiendo, se van dando cuenta que necesitan esos textos ser mejor respaldados, ¿no? Con mayor evidencias, más rigurosos, más científicos, con mejor forma. Entonces ustedes mismos se van exigiendo y dicen, no, esto está flojo, esto no, y se van exigiendo. Porque ayuda a tener un pensamiento claro y ordenado. Cuando tenemos problemas de expresión, de escritura, generalmente los expertos dicen que no son problemas gramaticales, ¿sí? Son problemas de estructura de pensamiento, de claridad de pensamiento. Claro, entonces, y eso es lo más importante. Cuando uno tiene un pensamiento, una capacidad de pensamiento claro, ordenado, lógico, coherente,
secuencial, cuando uno pueda separar, jerarquizar, ejemplificar, ¿no? Le va a ser fácil poder narrar, describir, y bueno, una serie de cosas. Y cuando uno tiene esa claridad, automáticamente la escritura es mucho más fácil. Entonces, por eso es importante, colegas, ayudarlos a nuestros estudiantes a escribir. Con ese ejercicio y con la retroalimentación de ustedes, ellos van a ir construyendo un pensamiento cada vez más ordenado y más claro, ¿de acuerdo? Cuando uno escribe, a veces escribe como habla. Y cuando lee lo que ha escrito, ahí se da cuenta que no hablamos bien, ¿no? Y hablar es un proceso y escribir es otro proceso distinto que amerita unas reglas que de repente la oralidad no tiene. Yo en la oralidad puedo ser desordenada, no se nota tanto. Puedo ser redundante, no se nota tanto. Pero cuando yo escribo, la redundancia se nota, el desorden se nota, la repetición se nota, esos huecos, esos vacíos se notan. ¿De acuerdo? Porque no estamos en un contexto total, como se llama, ¿sí? No estamos compartiendo un contexto total como para poder disimular algunas debilidades. ¿De acuerdo? Por eso es tan difícil para un maestro o un profesional en general, por ejemplo, escribir actividades de aprendizaje. Porque claro, nadie nos ha enseñado así, ¿no? Nosotros nos hemos preparado para dar clases orales. No nos hemos preparado para enseñar a través de actividades de aprendizaje escritas. Eso es muy difícil, es un ejercicio muy complicado. Pero nosotros, los maestros, somos personas que deberíamos amar el conocimiento, ¿no? La investigación. Entonces, para nosotros debería ser muy fácil. Porque permite hacer historia en apego a las verdades de los hechos. Si no escribimos, no documentamos. Y si no documentamos, no tenemos historia. Y hacemos que otros nos las cuenten, ¿no? Porque supera el conocimiento especulativo de la vivencia personal. Porque al investigar, al exigir evidencia, estamos yendo a un terreno mucho más próximo a la verdad, ¿sí? A la realidad. Y no tanto a nuestra visión, a nuestra creencia, a nuestros ojos, a nuestra experiencia. Podemos escribir sobre nuestra experiencia, por supuesto. Pero cuando entramos a terreno de la investigación científica, ya no, ¿sí? Bien. ¿Por qué la academia es productora de conocimiento y el conocimiento se documenta y comprueba? Esa es la respuesta, ¿no? Porque si no se escribe en la escuela, en la universidad, en el instituto de investigación, en el aula, ¿dónde se va a escribir? ¿Dónde? En el gobierno. El gobierno no escribe, el gobierno gobierna. En la empresa, no. La empresa no escribe, la empresa hace negocios, vende, comercializa, produce, ¿sí? En la calle, no. En la calle ocurren otras cosas. ¿Dónde se escribe? Dentro de la academia, dentro de la escuela, en ese ámbito, ¿sí? Requisitos para cualquier tipo de texto. Pero yo voy a hacer aquí un alto, porque quiero conversar con ustedes. Voy a parar la presentación y los quiero escuchar. Los quiero escuchar. ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les ha gustado o qué no les ha gustado?
Lice, colega, buenas noches. Buenas noches. Quiero rescatar mucho sobre lo que usted nos da la información. Es verdad lo que dice, nos falta mucho sobre la escritura. Y me doy cuenta, y la verdad, a veces lo estamos haciendo, lo hacemos en forma oral en nuestras unidades educativas, con los estudiantes y a veces profesores, pero no lo estamos plasmando, escribiendo. Ahí está la gran dificultad creo que tenemos, ¿no? Porque la verdad, aunque poco, si rescataríamos de los alumnos, de los docentes, también tal vez de los padres de familia, se puede ir haciendo de a poco un texto. Se puede hacer, de esos artículos se puede ir haciendo un texto y con el tiempo mejorar esa situación. Muchas gracias. Gracias a usted, Alejandro. Gracias a usted, Alejandro. Claro, de pronto si yo les digo, colegas, vamos a escribir un artículo científico para tratar de que se publique en una revista indexada, ¿no? En una revista famosa y qué sé yo, con todo el rigor científico. Es más difícil, ¿no? Es más difícil. Es bien difícil inclusive para los propios investigadores lograr eso, ¿no es cierto? Entonces eso está muy lejos. No digo que no se pueda, tenemos que llegar a algún momento a hacer eso, claro que sí. Pero todo es un proceso y ustedes saben mejor que yo que la educación es un proceso y es un proceso complejo y largo. Y en ese proceso es que tenemos nosotros que ser capaces de marcar un inicio y decir, a partir de ahora vamos a hacer este proyecto en la escuela, porque se escribe en la escuela, ¿ya? Y yo estoy segura que muchos de ustedes tienen potenciales escritores, potenciales periodistas, cronistas, críticos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que empezar a hacer un proyecto de corto aliento, pero que vaya creciendo y que vaya sumando interés, voluntarios, ¿no? Que pueden ser desde el mismo director, los maestros, los padres, por supuesto, los padres de familia, y claro, mejor los estudiantes, ¿no? E ir en ese ejercicio, se dan cuenta, si nos proponemos esto, ¿cómo va a ser nuestra Bolivia de aquí a una década, o de aquí a una generación? Entonces, no pensemos, porque el que piensa muy grande allá lejos, a veces no alcanza nada. Hay que empezar con proyectos pequeños, muy fáciles de lograr. Nada más. Y eso sí es posible. Y luego de un tiempo, dar otro paso, un poquito más complicado, más estructurado. Y así poco a poco. Gracias a usted, Alejandro. ¿Alguna colega mujer que quiera hacer algún comentario, alguna opinión? Listen. Sí. Bueno, mi nombre es Maritza Alfaro. Yo radico en Tupiza, trabajo en el área dispersa. En realidad, siempre se me lo ha puesto a mí artículos pedagógicos, pero que no tenía yo así esta reflexión que usted nos está dando. No bueno, más antes con el Profocon nos decían, sistematicen sus experiencias, sistematicen. Y uno de los puntos débiles creo que de nosotros es eso, el escribir. De la que habla prácticamente es ese el punto débil, ¿no? Yo oralmente me puedo desenvolver, volver a hablar y hablar, pero tengo el punto débil eso de la escritura. Pero una buena reflexión usted lo que nos dice, ¿no? De que salga de ahí, de nuestras experiencias, nuestros artículos, nuestras anécdotas, nuestros trabajos diarios que hacemos para empezar. Es una buena reflexión en realidad. Yo siempre me ha interesado aprender más sobre este tema de la escritura, ¿no? Y por lo tanto yo lo voy a agradecer y voy a seguir participando de su
su charla, de su conferencia o de los cursos que usted va a dar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Maritza. Fíjese que lo más fácil de escribir es sobre lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Uno de los requisitos, o sea, ¿qué quiero decir? Cuando uno escribe con mayor facilidad es cuando escribe sobre algo que tiene dominio, sobre algo que conoce. Entonces, a partir de esa lógica, yo sugiero que ustedes comiencen este hábito de la escritura a partir de su práctica como maestros. Créanme que todos los días, si se ponen ustedes a pensar en la noche, durante su jornada laboral, han habido cosas maravillosas que se pueden convertir en textos muy lindos. Y cuando decimos hay que empezar a escribir, no hay que escribir pues 10, 15, 20 hojas o tratados o grandes reflexiones o grandes investigaciones. No, porque yo sé que no escribimos. Sé que nos cuesta mucho escribir. Esa es una realidad. No nos debe avergonzar, pero sí nos debe preocupar y sí nos debe motivar a empezar a escribir, porque somos maestros, porque somos educadores, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo yo les doy? Que puedan escoger el fin de semana una anécdota o una experiencia o un ejercicio, ¿no? Sobre el que ustedes puedan escribir y que les guste mucho, que les apasione mucho. Porque qué cosa horrible es tener que escribir sobre algo que no le gusta a uno, ¿no? Eider está con su micrófono abierto y estamos escuchando. Creo que ya nos estamos imaginando hasta lo que está haciendo. Bueno, aquí licenciada. Amalia, adelante. Licen, buenas noches. Buenas noches. Realmente a mí me motiva este tipo de talleres. Mientras usted daba el taller y después compartían las colegas, eso es lo que me está pasando a mí. Por ejemplo, yo soy docente de carrera técnica que es de corte confección. Ya, pero, o sea, desde mi punto de vista, hay libros que pueden guiarme y que puedo compartir con mis estudiantes, ¿no? Pero siempre hay algo que le falta a ese libro, según yo, ¿no? Entonces, me he puesto en la tarea, como experiencia, anécdota, les voy a compartir, de querer hacerlo según nuestro contexto y más según la malla curricular ahora que ya tenemos. A mí me cuesta preparar mi tema porque tengo que buscar de un lado una cosa, de otro lado otra cosa, tal vez a la rápida, y yo digo, pero ¿y por qué no tendríamos un libro según la malla curricular? Sería de gran apoyo entonces. Y una de mis hermanos me dice, pero si tú lo has pensado eso, ¿por qué no lo haces? Empiece. Claro. Entonces estoy en ese dilema, pero es cierto lo que también dice, me cuesta redactar, tengo las ideas, todo en mi cabeza, pero me cuesta plasmar. Pero estoy en ese camino, Liz, y la verdad este taller me anima más para seguir trabajando en eso. Eso quería compartir, Liz. Y yo le invito a hacer un ejercicio con sus estudiantes, ¿sí? Deles una tarea. Y cuando usted esté trabajando un proyecto de corte y confección, ¿sí? Converse con ellas y díganles, quiero que mientras estén haciendo su trabajo, ¿sí? Imaginen que ya son profesionales. Imagínense que tienen un taller de moda, ¿sí? Un atelier, y sueñen, pónganle que sueñen, ¿sí? Y ellas se van a imaginar. Entonces, usted pídales que describan esa figura mental que tienen en la cabeza, ¿sí? Y que ubiquen, ¿no? Una calle, una avenida, una cuadra, una esquina, un parque donde está su taller de moda, ¿sí?
y que se vean de aquí a 10 años, que imaginen y que después escriban sobre eso. Va a ser un texto descriptivo, ¿sí? O narrativo, ¿no? Que va a contar una historia. Entonces, fíjese que su materia no es de lenguaje. Y ese es otro error que tenemos nosotros los educadores, ¿no? Y también se ve mucho en la universidad, porque creemos que solamente de la materia de lenguaje se tiene que enseñar a lenguaje, a escribir, a leer, a producir textos, o redacción, ortografía, gramática, puntuación, uso de mayúsculas, es un asunto de la materia de lenguaje. Y eso es mentira. Eso es un asunto de todas las materias, de todas las asignaturas, de toda la malla. Todos los maestros deberían enseñar a pensar, a escribir y a leer de manera transversal. Esa es una transversal, ¿sí? Entonces, desde su materia, usted puede enseñar a escribir, primero a soñar, a construir y después a escribir. Desde su materia, que usted dirá no tiene nada que ver con lenguaje. Sí. ¿No? Entonces hay mil cosas que usted puede hacer y aquí lo que hay que hacer es animarse, animarse. Bueno, sigamos con este tema. Después vamos a hacer un nuevo corte, pero hay mucho por compartir. Todavía yo agradezco mucho sus comentarios. Antes. Sí. Antes, estimada Mónica y queridos maestros, bueno, gracias por la participación, está poniéndose cada vez más interesante. Profesor Bitterman Blanco Poma dice, es muy cierto lo que dijo la licenciada. Nos falta el plasmar nuestras tantas ideas que tenemos a lo largo de nuestras actividades educativas. El profesor o la profesora dice, Francisca Sánchez, dice, he visto materiales producidos por estudiantes de secundaria, tales como poesías, cuentos y otros. Estos materiales nos sirven de insumos para elaborar materiales en idiomas originarios. Lo único que falta es atreverse. Sí, gracias. Yo siempre he reclamado que ¿por qué se le da esa tarea a la profesora de lenguaje, ¿no? O en la universidad, ¿y por qué se le da esa tarea también a la materia de lenguaje, ¿no? O de comunicación. Yo les digo, una materia no cambia. Hay cosas que se aprenden bajo una metodología de inmersión, así se llama. Una de ellas es el idioma, por ejemplo, ¿no? Claro, es mucho más fácil en los colegios americanos, ¿no? O internacionales que hay en Bolivia, por ejemplo, cuando enseñan la materia de inglés, es muy difícil que los estudiantes dominen el inglés, pero cuando se tiene materias en inglés, ¿sí? Sí aprenden el inglés. ¿Por qué? Porque es una metodología de inmersión, ¿sí? Lo mismo con la ética, ¿no? ¿Qué puede cambiar una materia de ética? Una materia de ética va a ser más ético a un estudiante. Mentira, ¿no? La ética se le enseña, se la trabaja a partir de todo el proceso formativo y de todas las asignaturas, y todos los maestros aportan a esa formación ética. Lo mismo el tema del lenguaje, de la escritura, de la lectura, ¿no? Se aprende por inmersión. Entonces, ¿qué podría hacer un profesor de educación física? De corte y confección, como hemos escuchado ahora. ¿El de educación física será que puede aportar? Sí. Tarea para mañana. Describan los pasos que hemos dado para tal baile, o para tal exposición, o en tal ejercicio, o en tal deporte. Describan, ¿no? Y en esa descripción seguramente van a haber vacíos, incoherencias, ausencias, ¿no? Y en 5 minutos la siguiente clase revisamos, comparamos y aprendemos, ¿no? Escuchando, a ver cómo tú has descrito esto. Y yo les apuesto que todas las descripciones van a ser distintas. Y esa es la riqueza de la escritura, de la creatividad, de la observación. Entonces, fíjense que estoy dando algunas ideitas
y estoy saliendo de algunos prejuicios y de algunos mitos, ¿no? Este tema de la escritura no es de un solo profesor. Sí, José. Perdón, buenas noches primeramente. Buenas noches. Muchísimas gracias por este taller. La verdad que me estoy empapando bastante en estos temas. Creo yo que son de muchísima ayuda. Sobre el punto de la ética que acababa de decir usted, creo yo de que es verdad, como dice, que es mentira que el profesor puede tal vez enseñar o explicar o hacer que el alumno se inmiscuya, se involucre, se empape dentro de esto, porque esto no va a ser solamente tarea del maestro. Creo yo que sí, eso también dentro de la ética viene de la mano con los valores. Y los valores, esos los aprenden en la casa. El maestro simplemente nosotros tenemos quizás la posibilidad de fortalecerlos dentro de la unidad educativa, dentro del espacio que vamos a tener. Pero también mucho va a ser dentro de que esta práctica de los valores éticos, de lo que es la ética, de lo que es la moral y todo lo demás, se incluye desde la casa. Porque como maestros tenemos un espacio. Tal vez por materia tendremos unos 70 minutos, 80 minutos, dependiendo la materia que hagamos y el tiempo que vamos a tener dentro de la semana. Pero en la casa es donde mayor parte de los valores se van a aprender. Nosotros vamos a tratar de fortalecer lo que ya viene de casa. Muchas veces también se comete el error de que se echa la culpa de la responsabilidad todo al maestro. Es decir, el profesor tiene que enseñar, pero si no hay la complementación, la ayuda desde la casa, el seguimiento en práctica de valores, en la ética y todo lo demás, les va a ser muy difícil que el maestro pueda lograr todo eso. Con respecto a los talleres, al artículo que estaba mencionando anteriormente, que hacer uso de la palabra, pero se me cortó justamente el internet. Creo yo que la parte más importante y más difícil es ordenar las ideas y poderlas poner sobre la mesa o sobre el papel en el cual vamos a escribir. Nosotros, la cabeza, tenemos miles de ideas y todo lo demás. Lo que cuesta es ordenarlas. Creo yo que anteriormente, justamente como decía una colega, en el Profocom nos decían la sistematización y todo lo demás. ¿Cuántas ideas se nos cruzaban en la cabeza? Pero nosotros, al momento de escribirlas, ordenarlas correctamente era donde más nos costaba. Y ahora en este taller, pues especialmente veo yo de que nos está a muchos, no solamente a mi persona, creo, de que nos está incentivando, animando a que seamos impulsores, seamos valientes en el momento de poder escribir. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, José. Agradezco muchísimo eso y me anima a usted a seguir avanzando porque hay una parte en la que justamente vamos a trabajar o les voy a explicar eso que usted identifica como lo más difícil, que es organizar por dónde comienzo, ¿no? Comenzar a escribir es terrible, es decir, escribir la primera oración es lo más difícil, ¿no? Entonces vamos a ir a eso justamente. Vamos a ir justamente a eso. Ahora, con esta diapositiva, estamos ya entrando a la parte más técnica del asunto, ¿sí? Bien, gracias José por las palabras. Requisitos para cualquier tipo de texto. Y aquí hay 3. Precisión, claridad y brevedad. Hay otros también, pero estos son 3 muy importantes, bien genéricos, pero bien importantes. Precisión, claridad y brevedad. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando de concisión, al punto, ¿sí? Exactitud y palabras exactas, ¿sí? Las palabras exactas nos ayudan a precisar. Hay palabras que son ambiguas, hay palabras que no son las más adecuadas, hay muchas palabras, ¿no? Se habla de la economía de la palabra. Mientras menos palabras, más efectivo el mensaje, ¿sí? ¿Cómo podemos entender la precisión? No solamente es, y tiene que ver mucho con la brevedad, pero la precisión. Hay experimentos que ustedes deben conocer o habrán leído alguna vez.
yo voy a ir. Naranja. Su micrófono, colega. Hay muchos, ustedes buscan y van a encontrar, hay muchos experimentos donde o hagan el ejercicio. Los reto a que el lunes ustedes mismos hagan el ejercicio con sus estudiantes. No importa la materia, ya hemos dicho. Háganles escribir qué hicieron el domingo. Y háganles, es un buen ejercicio de economía de palabra y de precisión. Entonces, que les relaten en una plana qué es lo que hicieron el domingo, en la mañana, para ser más precisos y breves también. ¿Qué hicieron ayer en la mañana? Van a escribir. Ok. Segundo, cuenten las palabras, toditas las palabras. ¿Sí? Háganles contar y anotar el número. Ahora, segunda cosa, vuelvan a escribir lo mismo, pero más corto. Lean lo que han escrito y si son 100 palabras, busquen acortar sin alterar el mensaje. Sin alterar el mensaje. Y que vuelvan a contar las palabras. Van a llegar a 80, 85. Vuelvan a hacer el ejercicio. Unas 5 o 6 veces, colegas. Y van a ver que van a obtener de las probablemente 100 palabras, me estoy inventando por dar una cifra, ¿sí? De las 100 palabras, fácilmente van a llegar a 5 o 6 y el mensaje no se habrá perdido. Ese es un buen ejercicio para entender la importancia del mensaje y eso se llama economía de la palabra. Y mientras más economistas o mejor economía hacemos de la palabra, la ciencia te dice que eres más efectivo con el mensaje. Hay otro experimento, ¿no? No es experimento, es teoría, y te dice, mientras más cerca esté el núcleo del sujeto del núcleo del predicado, ¿sí? Más efectivo va a ser tu mensaje. Eso también tiene que ver con precisión, ¿sí? Es decir, repito, mientras más cerca esté el núcleo del sujeto del núcleo del predicado, más fácil va a ser de entender el mensaje. ¿Sí? Cuando se usan muchos complementos al sujeto y al predicado, se hace más larga la oración y se hace más difícil de entender. Hay otra regla, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Escribir en esa lógica, en esa estructura sintagmática, ¿no? Es más fácil la comprensión. Entonces, saber escribir no es escribir enredado, largo, ¿sí? Demasiado descriptivo, porque es difícil entender eso, ¿de acuerdo? Entonces, concisión, exactitud y palabras exactas. Cuando uno lee, cuando uno escribe, siempre tiene que leer lo que escribe. Siempre tienes que leer y revisar. Y tú mismo te vas a ir dando cuenta. Entonces, tienen que analizar y decir, ¿se entiende? Ustedes tienen que ser juez y parte, ¿sí? Productores y revisores, alumnos y docentes, maestros. De decir, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Suena bonito? Sí, suena bonito. He usado las palabras exactas y analizar. He sido claro, ¿sí? Lenguaje sencillo, adecuada construcción, sujeto, verbo, predicado. Es más difícil predicado, verbo y sujeto, ¿no? ¿Sí? Entonces, y brevedad. Mientras más largo, más nos perdemos. Entonces, comencemos con textos cortos, ¿de acuerdo? Esas son las 3 reglas, requisitos para cualquier tipo de texto. Precisión, claridad y brevedad. No lo olviden. ¿Cómo comenzar a escribir? Primero, estos son poco consejos muy personales. Textos cortos a partir de temas que nos motiven y de los cuales sepamos, ya les dije. Escribir sobre algo que no nos motiva
es difícil, es una macana, ¿sí? Escribir sobre temas que no conozcamos muy bien es muy difícil, es más difícil. Pero algo sobre lo que nosotros sí conocemos muy bien es mucho más fácil escribir. Involucrar a colegas o compañeros. Ganar experticia en la sistematización y debate teórico. Esto de la sistematización es muy importante y a veces es muy difícil, ¿sí? Involucrar a estudiantes. Pueden involucrar a sus mejores estudiantes, o no solo a los mejores, sino a los que les guste más la escritura, ¿no? Incursionar en prácticas investigativas, intervención empírica, es decir, ir poco a poco. Esta es una secuencia para escribir, para llegar a escribir artículos académicos. No le vamos a llamar científicos, académicos. ¿Ya? Primero trabajemos con la sistematización de teoría, lo que otros han escrito. Y luego vamos a trabajar con la escritura de la experiencia, la intervención empírica. ¿De acuerdo? Porque un artículo científico tiene de ambos. Tiene teoría y tiene también empiria, práctica, experiencia. Bueno, practicar el análisis de datos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo describimos? Por eso es importante la descripción. La descripción, un párrafo descriptivo es muy difícil de hacer y tiene toda una técnica específica, ¿no? ¿Cómo describo? Hagan ejercicios con sus estudiantes o ustedes mismos. Describan un jardín, describan un aula, describan una situación, describan una foto, ¿sí? Describan algo y estudien sobre la teoría de la descripción. La descripción dice que el requisito 1 para la descripción es el orden, que hay que elegir un orden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, del centro hacia afuera o hacia aquel lado, o con las manillas del reloj, ¿no? Las manecillas del reloj, o por colores o por personas. Hay que elegir una forma, un orden, un método para hacer la descripción. Bueno, estudien sobre el método de la descripción y pongan en práctica. Para describir, por ejemplo, un gráfico, han hecho una investigación y tienen un gráfico, o para describir 2 gráficos, es difícil. Claro, no van a repetir lo que el gráfico dice, porque eso es muy fácil, ¿no? El 81% de nuestros encuestados dice que no. El resto dice que sí. No. Eso es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿es un arte la descripción? Sí. Y es una técnica también. Bueno, fusionar teoría práctica. Cuando uno pretende hacer un texto más de orden científico, lo ideal es poder entender la teoría, la práctica y ambos juntos. ¿Sí? Y animarse a proyectar conclusiones, recomendaciones, etc. Proceso general de redacción de publicaciones no científicas. Primero, y aquí ven 1, 2, 3, ¿sí? Ustedes están viendo el 1, el 2 y el 3. Son como 3 etapas distintas, pero concatenadas, organizadas, ¿sí? Primero, tema de interés definido. Y eso es clave. ¿Sobre qué voy a escribir? El otro día, ayer, leía una columna de opinión sobre el tema de la educación. Me parece que salió en Los Tiempos ayer. Léanla, es bien larguita. Léanla, pero es bien interesante. No he entendido nada. Porque este señor ha pretendido que el lector en 10 minutos trate de entender toda la problemática educativa. Yo no puedo en 10 minutos, en un artículo de opinión de la prensa, ¿no? Tratar de meter todos los problemas de la educación de la historia de Bolivia. Es decir, ¿qué les quiero decir y qué les quiero explicar con esto, colegas? Definan un tema. Un tema. Yo voy a escribir sobre las metodologías de aprendizaje. Perfecto.
Entonces, no hablen del sistema de evaluación, no hablen del currículo, no hablen del ministro, no hablen del director distrital, no hablen de sus alumnos, no hablen de los padres de familia, no hablen del desayuno escolar. Solamente hablen de lo que han elegido, de las metodologías de aprendizaje, punto. Esto es mucho más fácil para uno que escribe y para uno que lee, ¿de acuerdo? Definan su público. ¿A quién va a ir dirigido? ¿A niños de 6 años? ¿O a jóvenes de 22? ¿O a mayorcitos de 85? ¿O va a ir a ingenieros? ¿O va a ir a pedagogos? ¿O va a ir a filósofos? ¿Sí? Definan su público, porque todo lo que uno escribe tiene un público. Tiene un público. Entonces, ahí tienen ya 2 tips, 2 consejos que les estoy dando. Primero, definan el interés, el tema. Mientras más concreto, más preciso, más unificado esté ese tema, es más fácil de escribir. Definan su público, para quién están escribiendo. Porque ¿saben qué, colegas? También es importante, cuando uno escribe, no escribir para uno nomás, a no ser que sea una novela, ¿no? Pero hay que escribir pensando en el que nos lee, ¿sí? Este es un ejercicio de empatía permanente, de decir, ¿me estará entendiendo? ¿Le estará gustando? ¿Estará siendo interesante? Y otra vez, ¿me seguirá entendiendo lo que estoy escribiendo? Todo el tiempo tenemos que escribir pensando en el que nos lee. Por eso es importante definir el público. El objetivo. Esto es muy importante. Este señor que escribió ayer, ¿qué habrá querido? Pues, ¿qué habrá querido? ¿Cuál habrá sido su objetivo? ¿Sí? En un artículo de prensa, yo no puedo ponerme 10 objetivos. Voy a escribir de esto, o para esto. No, porque no da el espacio, ¿sí? De repente, si yo escribo un libro con 15 capítulos, puedo tener 15 objetivos específicos y uno general, ¿sí? Y ahí voy a escribir de todo. Pero es el tercer tip, es el tercer consejo que les doy. Definir bien el objetivo y no desprenderse nunca de ese objetivo. Cuando ya me voy por otros lados, por las ramas, y no respondo a ese objetivo, quiere decir que ya me disparé y no está bien, ¿de acuerdo? Y el medio también bien definido. Es decir, esto va a ser para la prensa, esto va a ser para el colegio, esto va a ser para mi aula, va a ser para el distrito. ¿Para dónde va a ser? ¿Va a ser un libro o es un artículo de opinión? Ahí tienen que elegir también bien el género, ¿no? Porque una cosa es escribir desde la opinión o desde la observación o desde lo científico, en fin, ¿ya? Esa es la primera cosa que es muy importante, la etapa de definiciones, ¿ya? Luego uno que ha definido eso va a entrar a la segunda parte. Y esto es para los que me han dicho, no sé cómo comenzar. Bueno, aquí les estoy dando la receta. Aquí les estoy dando la receta del procedimiento. Definir detalles del contenido. Como ya sé lo que voy a escribir, sobre qué voy a escribir, como ya sé para quién, como ya sé cuál es mi objetivo y dónde voy a publicar, entonces ya va a ser mucho más fácil definir la segunda etapa, que es los detalles del contenido. Hagan un punteo, colegas. No se pongan a escribir en frío. Voy a escribir sobre mi experiencia de esta mañana. A ver, porque van a estar 10 horas tratando de ordenar sus ideas. No escriban. Hagan un punteo de sus ideas. De qué pasó primero o qué voy a contar primero. Después de haber definido esto, uno, ¿sí? Obviamente. Ya, ok. Ya sé lo que voy a escribir, ya sé para qué voy a escribir y ya sé para quién voy a escribir. Ahora, ¿por dónde comienzo? Y busquen una lógica, ¿sí? Tal vez voy a comenzar por lo más feo
¿Qué fue lo más feo de esta experiencia? Que todos mis alumnos llegaron tarde, o que hubo un terremoto, o que llovió tan fuerte que el aula se inundó. ¿Qué fuese lo más feo? O voy a comenzar por lo más bonito. Uno de mis alumnos me regaló una manzana, o me trajo una flor, o no, lo más bonito, ¿sí? O por lo primero que ocurrió. Y voy a hacer una descripción cronológica. Perfecto, perfecto. O con lo que a mí más me impactó, ¿sí? Definan entonces y hagan un punteo. Un punteo. Voy a escribir primero de esto, luego de esto, luego de esto y luego de esto. Y este consejo es para escribir un simple relato o para hacer una tesis. Para hacer un marco teórico, yo a mis estudiantes les recomiendo eso, colegas. A ver, ¿sobre qué va a ser tu marco teórico? Primero, fíjense cuáles son los objetivos teóricos, ¿sí? Y operativicen sus objetivos. Bueno, es mucho más complicado, ¿no? Hay un procedimiento, pero yo les hago hacer un índice de su marco teórico. Yo les digo, no escriban el marco teórico. El marco teórico hay que primero puntualizarlo. Tiene que tener un índice. Hagan un índice. Para escribir, entonces, hagan un pequeño índice. De 3 cositas locas ahí. Pero ya saben. Entonces van a decir, no, yo no voy a comenzar por lo más feo porque es muy feo. No, voy a empezar por lo más bonito. No, voy a cambiar. Primero voy a poner, ¿qué fue lo primero que ocurrió? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces hay que puntear ideas, no escribir, porque te vas a perder. Y ahí definen la estructura general, con ese índice o con ese apunte de conceptos claves, ¿de acuerdo? Pueden comenzar con un dato, pueden comenzar con algo interesante, con una anécdota, con una cifra o con una cita, con una reflexión de alguien, con un testimonio, ¿sí? Con un, buenas tardes, profe, ¿cómo está usted? Así comenzó la tarde, ¿sí? Han comenzado por una cita de una alumna. Bien. Procurar orden, secuencia lógica, siempre. ¿Que pueden jugar con el orden de los hechos? Sí, pero eso háganlo después, cuando tengan más experiencia. Lo más fácil para escribir es el orden en el que ocurren las cosas. ¿De acuerdo? Eso es más fácil. Ya después pueden jugar con los tiempos, ¿de acuerdo? Desarrollo sustancioso, fundamentado. Eso es bien importante. Cada vez que entren a un nuevo tópico o a una nueva idea, traten de que esa idea sea portadora de algo interesante, algo nuevo, algo que aporte algo con fuerza, ¿sí? Validar, revisen y vuelvan a iniciar si es necesario. Conduzcan a un cierre, preparen un párrafo anterior que nos conduzca a un cierre, ¿sí? Recapitulen, es otro consejo que les doy. Y cierre que recoja el contenido. El último párrafo que recoja partes fundamentales o la esencia del mensaje en la parte final, porque eso es lo último que se lee y es lo último que se recuerda, ¿sí? Esa es la segunda parte de la estructura. Y la tercera parte, verificar ahora, en la tercera parte, volvemos a la primera parte. Y es la etapa de validación, de revisión, ¿sí? Verificar si se cumplió el objetivo o si nos fuimos por las ramas y nos perdimos, ¿sí? Si es claro, si nos hemos dirigido al público que habíamos identificado. O sea, si hemos decidido escribir para niños y hemos escrito muy difícil, muy complicado, y hemos utilizado un lenguaje muy, muy difícil, entonces nos hemos equivocado.
¿sí? Un consejo, hay que leer en voz alta. Lean en voz alta, porque puede ser, ahí es donde saltan nuestros errores, nuestras debilidades, ¿sí? La redundancia, por ejemplo, suena al oído, no se ve, suena. Y este es un consejo para ustedes y para sus estudiantes. A veces ustedes se dan cuenta de que sus estudiantes definitivamente no han repasado lo que han leído y han escrito cualquier barbaridad. Entonces, tienen que decirles, a ver, lee lo que has escrito en voz alta. Ahí les va a dar vergüenza. ¿Por qué? Porque el oído les está haciendo notar que hay errores, que suena mal, que hay redundancia, que no se entiende, que está feo. Ese es un consejo bien importante que les doy. Lean siempre en voz alta lo que escriben. Pasarle corrector ortográfico, ¿no? Siempre. Y revisar las referencias bibliográficas si van a usar referencias bibliográficas. Este esquema, colegas, sirve para textos muy simples, muy primarios o textos muy avanzados, como una tesis, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Tenemos y vamos a trabajar un ejercicio para que ustedes lo hagan de manera paralela en sus casas. Tema de interés definido. Eficacia de la modalidad virtual. Ese es el tema que yo he elegido para explicar esto. Voy a escribir sobre la modalidad virtual, pero la modalidad virtual es muy grande, ¿sí? Es un tema muy grande. Entonces ya sabemos que los temas muy grandes son muy difíciles de tratar. Mientras más limitado, más chiquito, es más fácil, ¿ya? Entonces voy a hablar sobre la eficacia de la modalidad virtual. No voy a hablar de los modelos, de las plataformas, no voy a hablar de la historia, del desarrollo, no. Voy a hablar sobre la eficacia. ¿Sí? Luego, me voy a dirigir a los gestores educativos, es decir, directores, docentes, maestros, ¿de acuerdo? Psicopedagogos, gestores educativos. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Provocar la reflexión acerca de la utilidad o del impacto de la modalidad virtual a partir de datos de diagnóstico. Ese va a ser mi objetivo, ¿ya? ¿Y dónde voy a publicar? En una revista educativa. Bien, entonces tengo ese esquema. Planteamiento del contenido. Entonces me voy a mi objetivo. Me voy a mi objetivo para entender mi objetivo. Provocar la reflexión acerca de la utilidad o impacto de la modalidad virtual a partir de datos de diagnóstico. Tengo datos, tengo información, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a reflexionar, ¿sí? Porque voy a provocar la reflexión. ¿Sobre qué? Sobre el impacto de qué, de la modalidad virtual. ¿Para qué? Para entender su utilidad. ¿Sí? Entonces, estoy operativizando, estoy desmenuzando, estoy comprendiendo, estoy analizando mi objetivo. Y de ahí mismo salen mis temas. ¿Ya? Eso puede ser, si estoy escribiendo un artículo científico o educativo académico, ese puede ser mi aporte teórico. Entonces yo voy a teorizar sobre esos 4 elementos, ¿sí? Estoy operativizando. ¿Y cuál va a ser mi aporte empírico? El diagnóstico, porque tengo datos. No se olviden. Hemos dicho que la característica de los datos, de la información, de los textos científicos, siempre es combinar la teoría con la empiria, con la práctica, ¿sí? La teoría con los datos. Esa es la riqueza. Y cuando ustedes quieran escribir algo más formal, siempre traten de hacer eso, ¿sí? No hay que hacer grandes despliegues de investigación, ¿no? Puedes aplicar una encuesta y es suficiente. Ya tienes la encuesta, tienes tus datos y eso es el aporte empírico, ¿de acuerdo? Entonces vas a encontrar teoría para entender esos datos empíricos. Y ahí está tu artículo científico. No es tan complicado.
Entonces, definiendo estructura, ¿no? Provocar la reflexión acerca de la utilidad, impacto de la modalidad virtual a partir de datos de diagnóstico. Yo voy a hacer una reflexión para entender el impacto de la modalidad virtual y encontrar su utilidad, y voy a aplicar un diagnóstico. Así he organizado, ¿no? Tomando en cuenta este objetivo y con este desglose, realiza un índice de la secuencia temática que tendría tu artículo. Entonces, yo quisiera plantearles esto, si quieren lo hacemos después, ¿no? Lo hacen ya cada uno de ustedes. Trabajar con este ejercicio. Trabajar con este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo harías tú? ¿Por dónde comenzarías? Tienes estos datos. ¿Cómo lo plantearías tú? ¿Cómo lo plantearía yo? Y hay muchas formas. Propuesta 1. Hablar de antecedentes. Segundo, contexto teórico. 3, antecedentes del diagnóstico. Explicar que tengo una investigación que la he hecho en tal lugar, con tales personas, en tal fecha, ¿sí? Y con tales instrumentos. Bien. Análisis e interpretación de los resultados. Y perspectiva, conclusiones. Esa es una estructura muy lógica para poder escribir algo académico. No estoy hablando aquí de hacer una novela, un cuento, ¿no? Literatura, no, esto es investigación, esto es un documento más académico, más riguroso, más científico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma de plantear antecedentes, contexto teórico, antecedentes del diagnóstico, el diagnóstico propiamente, que es el análisis y la interpretación, y la perspectiva y conclusiones. Propuesta 2, introducción a la temática. Después hablo de antecedentes. Hablo de análisis e interpretación. Hablo de los antecedentes. Hablo finalmente del contexto teórico. Le doy una lógica, un sentido teórico. No, es que primero hay que hablar de teoría. ¿Por qué? ¿Por qué? No necesariamente. Entonces ya estoy cambiando de orden, ¿se dan cuenta? Y después voy a hablar de la perspectiva y conclusiones. En el otro esquema, hablo primero de la teoría y después del diagnóstico. Aquí he hablado primero del diagnóstico y después de la teoría. Lo que sí no hay que hacer, porque es más difícil de hacer y de entender, es mezclar teoría, empiria, teoría, empiria, ¿sí? O sea, resultados, teoría, resultados, teoría, 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 resultados, teoría. Ese jueguito, ese desorden es el que nos complica la vida. Encuentren un orden lógico para hacer las cosas. Propuesta 3, testimonios. Voy a comenzar con testimonios. A ver qué opina el director de la escuela sobre este tema, que lo he estudiado. O testimonio de 2 entrevistados, o de 2 encuestados, o testimonio de 2 afectados. ¿Sí? Descripción del contexto. Voy a escribir en cuál es la descripción. Voy a hacer una descripción del contexto de América Latina y Bolivia respecto al impacto de la modalidad virtual, porque ese es nuestro tema. Ahí voy a volver con los testimonios. ¿Sí? ¿Qué dificultades han tenido los educadores, porque son educadores, son gestores educativos, respecto a la virtualidad? ¿Sí? Ahí voy a mostrar diagnóstico, resultados. ¿Sí? Estos han sido algunos testimonios, ahora veremos, y voy a vaciar los resultados. ¿Sí? Puedo volver con testimonios a reforzar los aprendizajes y puedo poner en perspectiva. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo armar, no hay una sola forma de armar, eso es lo que quiero que entiendan. No hay una sola forma de armar, pero ustedes tienen que elegir la forma que crean más adecuada, más clara y más correcta de plantear, y la que mejor conozcan también, ¿sí? Consejos o tips para un texto, novedad, sobre todo para un texto académico y mucho más científico, ¿sí? Novedad. Entonces, es como una tesis, ¿no? Una tesis sin novedad científica no es tesis. Un documento, un texto, un paper
científico. Sin novedad tampoco es científico, ¿no? Hasta un artículo de opinión debería traer novedad, debería darnos algo nuevo, ¿sí? Debe tener una reflexión teórica, debe haber un componente teórico, debe tener una riqueza empírica, es decir, datos nuevos que no se conocían, datos recogidos, trabajados en el contexto, en el lugar, ¿sí? Debe tener una creatividad analítica, es decir, debemos ser muy creativos para poder interpretar. Esto no quiere decir que estemos inventándonos, ¿no? En una investigación científica no podemos poner en primer lugar la creatividad, ¿no? La creatividad no es la principal característica de un documento científico, para nada. No estoy diciendo eso. Pero tenemos que ser creativos para manejar las palabras, no para inventar. Eso lo vamos a hacer en la literatura, en la novela, ¿no? Estilo literario, cuidado, ¿no? El estilo literario es interesante cuando hacemos literatura, no cuando hacemos investigación, o no cuando hacemos periodismo, ¿no? Claridad y precisión, que ya lo habíamos visto. Objetividad. Si bien no existe la objetividad pura, ¿no? Pero sí tratar de ser lo menos subjetivos posibles, eso es importante. Y la perspectiva, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? ¿O qué hago yo con estos datos? ¿Qué hago yo con esta información? Si no tenemos el inicio y el final, estamos pateando oxígeno, ¿sí? Si no tenemos novedad y no tenemos perspectiva, no tenemos un documento académico. El documento académico debe revelar novedad, o sea, cosa nueva. Y debe tener una perspectiva, debe mostrarnos un proyecto, una visión, ¿no? Unas conclusiones, unas recomendaciones. ¿De acuerdo? Un texto académico, repito, sin novedad y sin perspectiva, no es. Aquí yo les voy a dejar esto. Hay otros esquemas que no son míos. El anterior sí era mío. Hay otros esquemas, ¿no? Existen 7 pasos principales para escribir un buen trabajo académico, ¿no? Y hay 7 pasos. Pero ya estamos hablando de los trabajos académicos. ¿Y qué hemos dicho? Que primero tomemos experiencia para escribir cosas no académicas. Experiencias, vivencias. Comencemos por eso. Y poco a poco vamos a ir en busca de estos esquemas, ¿sí? Bien. Ahora, todo texto académico, ¿sí? Puede tener una estructura muy básica, ¿no? Que es una introducción, un cuerpo del texto, unas conclusiones, ¿no? Es como el cuento, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿sí? Introducción, desarrollo, nudo, desenlace, creo, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien, pero es algo así. Es lo mismo, ¿sí? Y una tesis también tiene la misma estructura, básicamente. Entonces, aquí vemos hemos visto atrás el texto, perdón. Hemos visto este tipo de texto, que es el texto de discusión. Aquí hay otro esquema que es el texto argumentativo. Y también hay textos científicos. Ahora, entremos a los textos científicos. Hasta ahorita no hemos hablado de textos científicos, pero ahora sí vamos a hablar de textos científicos. También conocidos como papers, ¿sí? Papers, así se llaman, los papers. Los papers aquí, los papers allá. ¿Qué son los papers? Son los documentos, los textos científicos. ¿Y cuándo son textos científicos? Cuando están validados por una comunidad científica, ¿sí? Por unos pares académicos, unos pares, ¿sí? Científicos que validan la calidad, la novedad, ¿no? La rigurosidad científica de esa propuesta. Ese es un documento científico, es un texto científico. Entonces, es un texto, que es un paper, es un texto formal que destaca de forma resumida
los elementos más sobresalientes de una investigación científica. Como un resumen, digamos que sí, ¿sí? Digamos que sí. Destaca lo más importante de una investigación, se vuelve un paper. Yo no voy a contar toda la historia de la investigación en un paper, ¿sí? Seguramente voy a escribir la demanda, el problema, la metodología y los hallazgos, los resultados. Eso es un paper, ¿sí? Tiene cierta periodicidad, está respaldado por un comité par, un comité editorial de renombre, una comunidad científica, ¿sí? El contenido está avalado por esta comunidad científica y tiene políticas muy rigurosas de derecho de autor, ¿de acuerdo? Ventajas de publicar en revistas. Ahora, ¿dónde se publican estos papers? ¿En el periódico? No. ¿En un libro? No. ¿En una separata de domingo del periódico? No. ¿En cualquier revista? No. Se publica en revistas indexadas, ¿sí? Que tienen cierto rigor de seguridad, ¿ya? Las revistas indexadas adquieren mayor visibilidad mundial. ¿Por qué? Porque se supone que son artículos que han sido validados, revisados y validados. Entonces, lo que dice ese artículo es verdad. ¿Sí? Es verdad. Eso nos están diciendo. Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios del mundo. Entonces, estas revistas indexadas son famosas, están en portales famosos, pertenecen a estructuras como Scopus, por ejemplo, que es la más famosa de todas, Cielo, que ustedes también deben conocer mucho, ¿sí? Y otras, ¿ya? Entonces, estos sellos, estas marcas que estamos viendo aquí, son como unos sellos de calidad, ¿no? Que si tú lees un artículo de Scopus es porque realmente hay una comunidad científica que está avalando, que está validando esa producción, ¿de acuerdo? Entonces, no es como un articulito o un blog, ¿no? Que hay tantos ahora en el Internet, ¿no? Que pueden ser muy interesantes y pueden estar muy bien hechos, pero ninguna comunidad científica respalda aquello. En cambio, si tú bajas un artículo de Cielo, de Scopus, ya sabes que lo que dice ahí ha sido revisado, y no por una persona, sino por varias, entendidas en esa materia, ¿no? Entonces, esa es la dificultad de escribir artículos científicos, papers, ¿sí? Uno, que son investigaciones que tienen rigor científico, y otro, que tienen que ser validadas por ese grupo de científicos. ¿De acuerdo? Entonces, ellos verifican tu método, verifican tu originalidad, verifican las fuentes que has usado, verifican la novedad científica, verifican muchas cosas y te dan el aval. Te dan el aval y puedes publicar en una revista indexada. Entonces, yo les voy a dejar este material para que ustedes revisen, ¿sí? Eso es lo que nos falta en Bolivia. Pero hay muchas revistas. Para empezar, en Bolivia, hoy por hoy, hay revistas indexadas. Las universidades tienen revistas indexadas, ¿no? Y hay muchos investigadores que publican en revistas indexadas, nacionales o internacionales. Pero poco, como hemos visto, ¿no? Poco. Formato y ImWrite para textos científicos. ¿Qué es la básica? Introducción, material y métodos, resultados y discusión. De aquí sale un paper. Este es un paper. Introducción. ¿Cuál es el problema? Te plantean el problema. ¿Sí? Material y métodos. ¿Se entiende? ¿Qué métodos, qué técnicas, qué he usado? ¿Sí? Resultados. El vaciado de tu investigación. ¿Sí? Y la discusión. El análisis, la interpretación de esos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modelo más clásico de una investigación científica. Pero dentro de esa estructura grande, también hay una estructura más mediana. Título, autores, afiliaciones, definición de autorías, resumen, también llamado abstract,
¿no? Palabras clave, ahí viene la introducción, los materiales, el desarrollo, el cuerpo, ¿no? Y la lista de referencias o bibliografía. ¿De acuerdo? Ahora, los artículos para revistas científicas. ¿Para qué se escribe un paper? ¿Para qué se escribe un paper? ¿No? Es lógico, para hacer producción científica, para producir conocimiento nuevo. Sencillo, entender. Producir conocimiento nuevo, ¿sí? ¿Cuál es la definición más clásica que utiliza la UNESCO? Dice, el artículo científico constituye el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica. O sea, la comunidad científica no utiliza artículos de opinión, no utiliza memes, no utiliza correos electrónicos, no utiliza chats, no utiliza blogs, ¿sí? Utiliza esto, revistas científicas. Ese es un medio de publicación, de comunicación. ¿Cuántos tipos de artículos científicos hay? Muchos y de diferentes formas. Aquí, fíjense, hay revisión de literatura, artículos teóricos, artículos metodológicos, ¿sí? Hay maravillosos papers sobre metodologías, para explicar solamente metodologías, más que la novedad científica. Su novedad científica es la metodología, es explicar la curiosidad, la validez de la aplicación de una metodología, ¿ya? Y aquí les voy a dejar una serie de revistas de Cielo, por ejemplo, ¿no? Y, ¿de qué países? ¿En qué países? Los países que más producen son Brasil, Colombia, hay muchas españolas. Los artículos para revistas, estoy retrocediendo. Aquí hay más, ¿sí? Aquí hay más información. Las revistas científicas bolivianas, ahí hay una lista de cuáles son las revistas científicas que tenemos en Bolivia, para que miren, ¿no? Y están organizadas por áreas, humanidades, ciencias sociales, ingeniería, lingüística, que a ustedes les puede interesar. En el Internet, estas ya no son revistas científicas, ¿no? Pero son revistas educativas que permanentemente están convocando y están pidiendo artículos educativos. Fíjense, ¿no? Hay mucha variedad. Aquí hay también nacionales, ¿no? Son revistas, repositorios de Bolivia. Estas son las revistas científicas bolivianas. Fíjense que tenemos muchas. La mayoría vienen de centros de investigación de universidades, ¿no? Entonces, hay muchas, por ejemplo, de la UPSA de Santa Cruz, de la Universidad Católica, de las universidades públicas también, de Oruro, etc. Temas sobre los que se puede y se debería escribir, colegas. Aquí les dejo una lista maravillosa para que se puedan inspirar. Ciudadanía global. Esto es lo que está hablando hoy la UNESCO, ¿sí? Es una tendencia de diálogo propuesto por la UNESCO. Ciudadanía global, ciudadanía verde, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestra aula para trabajar la ciudadanía global? Que esa es una de las metas, ¿no? De los objetivos del 2030, de la Agenda 2030. Podemos escribir sobre la democratización de la educación, sobre la educación permanente. Esto aquí yo les dejo, ¿no? Sobre los temas que hoy el mundo de la academia está estudiando, está investigando. Eso es, colegas, lo que he preparado. Preguntas, comentarios, dudas, por favor. Yo sé que ya es viernes, estamos con la cabeza en otro lugar, estamos un poco cansados, pero ya para cerrar me gustaría tal vez un par de opiniones y nos despedimos. Yo le voy a mandar a Abraham esta presentación para que se la tengan. Cecilia, adelante. Licenciada, muy buenas tardes, un gusto
Igualmente, Cecilia, la escuchamos. Muy importante el tema que expone. Es cierto, ¿no? Como maestras lo hacemos cada día, ¿no? Al compositar en música, por ejemplo, siempre estamos haciendo nuestras composiciones, nuestras creaciones, ¿no? También escribimos poesías. Entonces, bueno, no lo haremos así, digamos, ¿no? No lo hacemos escribiendo artículos así, pero es lamentable también. El tiempo es también no es tan favorable para las mujeres, ¿no? En especial somos madres y también somos maestras, entonces, bueno, pero bueno, hay que ir adelante, hay que tomarlo muy en cuenta todo lo que se está diciendo esta noche, ¿no? Entonces, que bueno, licenciada, felicitarla por compartir sus conocimientos. Para nosotros realmente una gran alegría poder hacer, pero lo vamos a hacer de a poco, pero sí lo hacemos en esas áreas, lo estamos haciendo. Sí, entonces, bueno, es cierto, hay que decir la verdad, el tiempo, a ver, somos, bueno, Hay que de la luchar noche contra el tiempo. Sí, Así es, ¿no? Así es, licenciada. Bueno, pues gracias. un gusto, Lisa, muchas gracias. Gracias a usted por sus palabras, Cecilia, y su entusiasmo. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Janet, ¿o quién es? Janet. Sí, Janet. Buenas noches, bueno, le hablo de Tamiri, un gusto, primera vez que estoy en un curso de su persona, me pareció excelente, bien puntual, bien entendible, la verdad que me encantó. Muchas gracias por impartir sus conocimientos y bueno, consultarle si es tutora de tesis también. No sé. Sí, he trabajado mucho tiempo como tutora de tesis de maestría y de doctorado, sobre todo de maestría, últimamente de doctorado, pero sí de maestría y en el ámbito de educación sobre todo, ¿no? Sí, es muy interesante y muy retador además. Sí, para la Gabriel igual ha sido algo o solo de la CESFEN, de la Universidad Pedagógica. He trabajado como tutora de tesis para la Escuela de Comando y Estado Mayor, que es la que maneja los programas de la Universidad Militar, ¿no? Para ellos he trabajado mucho como tutora de tesis, sí, pero no he trabajado para las instancias que maneja el Ministerio de Educación. Ya, licenciado. Bueno, cualquier cosa, tal vez me contacte, estoy con el tema de una tesis, no sé si sería posible o algo para... Claro, yo en este momento no tengo mucho tiempo para dedicarme a eso, pero con todo gusto una recomendación, le puedo revisar el planteamiento metodológico y hacerle unas recomendaciones con todo gusto. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. De nada. Y nuevamente felicitarla. Muchas gracias, Janet, encantada. Ya, hablamos, ya. Bueno, yo agradecida con ustedes, con Abraham, por la invitación. Creo que ha sido un lindo grupo, de verdad. Y muchísimas gracias, Abraham. No, pues las gracias a ti siempre, Mónica, por esta predisposición a apoyar siempre a Psicoeducativa en estas capacitaciones que realizamos a tantos espacios en todo el país, ¿no? Son tantos departamentos en realidad y a veces, bueno, el alcance, las posibilidades que tenemos no alcanzan, ¿no? A toda la demanda que existe en realidad en el país. Ahora ya hay bastante conciencia sobre el tema de escribir y por eso justamente este tipo de eventos de la Confederación Nacional de Maestros Rurales, ¿no? ¿Qué más? A ver, la profesora Andrea dice, felicidades por las orientaciones y la exposición.
¿no? Van comentando varios maestros que están mostrando su agrado, ¿no? Profesora Silvia Durán, muy buenas noches, me agradó bastante escuchar cuánta verdad se dijo en este taller. Qué grato, ¿no? Qué grato realmente escuchar esos comentarios. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por el esfuerzo. Pues después de venir de una jornada de trabajo, día viernes, uno ya está un poco cansadito, pero dedicarle un par de horas a esto, a reflexionar y a aprender, porque siempre se aprende algo nuevo, ¿no ves? Siempre aprendemos algo nuevo. Entonces, yo estoy muy agradecida. Yo soy una apasionada de la educación y me encanta esto. Entonces, muchas gracias, colegas. El profesor José Luis dice que no sea, esperamos que no sea la última vez. No va a ser la última vez. Podemos buscar otro tema de interés también. Por supuesto que sí, por supuesto. Profesor Jaime dice, Jaime Núñez, ya hacía falta este tipo de taller. Qué bueno. Profesor José Gabriel García, saludos desde Puerto Quijarro, la frontera, ¿no? Con Brasil. Al frentecito está Corumbá, Brasil. Un lugar que yo quiero muchísimo porque he vivido un tiempo allá. Dice excelente disertación. Qué bonito, qué lindo, ¿no? ¿Qué más? A ver, hay más comentarios. Puerto Quijarro, yo he estado trabajando en Puerto Quijarro. En Puerto, qué lindo. Sí, mucho calor, ¿no? Muchísimo calor. Y ahí tiene su sede también una de las universidades para las cuales trabajé hace años, la UNITEP. La UNITEP C. Sí. Correcto. Allá dicen, nosotros nos vamos directamente al cielo, pero ya hemos pasado por el infierno. Sí, 45 grados y ahorita debe ser peor, ¿no? Fácilmente. Con el calentamiento global es terrible. Johan dice, 1000 felicidades, ahora es el turno de animarnos a escribir, dejar que la pluma vuele y descubra nuevas maneras de hacer y dejar historia. Este señor ya escribe una maravilla. Lindo, tan lindo es escribir. La profesora Sandra Aramayo dice, buenas noches, colegas, felicitar a la panelista y a los organizadores. Mi nombre es Sandra Fortunata Aramayo Ramos. Muchas gracias y éxitos. Gracias a usted. Profesor Lino Zengifo dice, ha sido muy interesante el taller, ahora iremos aplicando la orientación. Y bueno. Eso está muy bien. Y bueno, parece que entonces nos han aprobado. Así que muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica. Otra vez un abrazo, bendiciones para todos ustedes, gracias. Queridos maestros. Profesor Teodoro, ahí está el nuevo ejecutivo de la Confederación. Un saludo cordial. Gracias a todos, que estén muy bien. Listo. Sigamos trabajando. Hasta luego. Gracias, Abraham. Listo, Mónica. Un saludo. Chao. ¿Sí? Vamos cerrando entonces las cámaras.